Buenos días, nuevamente estamos por aquí, segunda clase, hoy nos toca finales, una clase un poco más corta, pero trataremos de entender un poco más sobre las casillas críticas de acceso o de entrada que tiene un peón en un final puro. Muchos alumnos tienen dudas sobre este tipo de finales y no logran calcularlo rápidamente. Hoy veremos una regla con la cual nos permitirá calcular rápidamente este final, si puedo ganarlo o es empate, ya sea para un bando, o sea el que tiene el peón, como para otro. Tenemos que un peón siempre tiene o marca casillas críticas de acceso o entrada, ¿vale? En este caso el peón de D2 tiene casillas críticas marcadas en D4, E4 y C4, y el rey fuerte debería ocupar esas casillas para ganar dicho final, independientemente de dónde esté el rey negro. Con respecto al rey negro o el rey débil, debería también tener en cuenta estas casillas críticas porque puede ocuparlas o controlarlas. De esta manera el final sería tablas. Entonces, el peón tiene unas casillas críticas o de acceso que los reyes pueden ocupar y de ello dependen muchos resultados. En este caso, esta regla es aplicable a todos los peones menos a los peones torres. A o H. Los peones torres tienen sus propias reglas y no existen las casillas críticas porque son peones que están al límite del tablero y no tienen mucho espacio. Entonces, en este caso, los demás peones sí, tienen peones que forman casillas críticas. El peón de D2 tiene esas tres. Si avanzamos, dejamos una línea de por medio y por donde va a pasar el peón más las dos adyacentes podemos decir que son las críticas. El peón de D3 tiene como así casillas críticas D5, E5 y C5, y así sucesivamente hasta la cuarta línea, que ahí podemos ver que también tiene sus casillas críticas en C6, D6 y E6. Fijémonos que el rey blanco, si ocupara esa posición en E1 imaginariamente y avanza el peón, estaría bastante alejado de dichas casillas. Si yo ya tengo el peón en D5, las casillas críticas se achican, deja de existir la línea de separación y son las inmediatamente cercanas al peón donde va a pasar y donde imaginariamente puede capturar, o sea, E6, D6 y C6. Sucesivamente el peón va marcando sus casillas críticas y en D6 tenemos que las casillas críticas de acceso o de entrada para ese peón son E7, D7 y C7. Y finalmente el peón en D7 tiene esas casillas críticas o de invasión. Pasemos al ejemplo número 2, que nos mostrará un ejemplo donde podremos ver y entender un poco mejor el tema de las casillas críticas. Este final, que como todos saben, dependiendo quién juegue, se puede ganar o empatar, nos demuestra que en el caso las casillas críticas son mejor que la oposición. Recordemos que la oposición es una maniobra geométrica de ataque o de defensa que utilizan los reyes en línea recta manteniendo una casilla impar, 1, 3 o 5 casillas de diferencia o de distancia para que sea la oposición y la tiene al que no le toca jugar. En este caso, las casillas críticas son un poquito más perfectas que la oposición y se puede ver muy sencillamente con este ejemplo. El peón en E5 tiene como casillas críticas o de entrada para el rey fuerte que está al lado del peón F6, E6 y D6. Exactamente, el rey en D5 puede acceder a dos de ellas, que es D6 y E6. En este caso, si les tocara jugar, simplemente jugarían la jugada rey D6 y ocuparían la casilla sin hacer ningún tipo de oposición.
Y podemos decir y dar otra regla que cuando el rey está en sexta línea siempre gana teniendo en cuenta que el rey fuerte esté cerca de dicho peón. ¿Vale? La sexta línea en este caso siempre gana y además ocupa la casilla crítica. Como vemos, el rey negro hace oposición, pero eso no le salva para nada porque el tiempo de reserva es 6, amplía nuevamente las casillas críticas y si el rey debe mover nuevamente el peón, mueve y amplía aún más las casillas críticas, obligando al rey negro a jugar por F7, a lo que seguiría evidentemente la maniobra de refuerzo y apoyo rey D7 para coronar y ganar fácilmente este final. Con respecto al final, si lo vemos ahora de una forma distinta y jugasen las negras pueden jugar sencillamente rey D7, que casualmente hace oposición, pero en verdad podría también jugarse rey E7 y las negras estarían controlando las tres casillas F6, E6, D6 de acceso o críticas. En este caso rey D7 se cumple con la oposición formalmente y vemos que el rey negro controla dos de las casillas, de las tres casillas críticas, y el rey blanco no puede acceder a ellas. Además podemos decir que generalmente en este caso el rey blanco está al lado de su peón y esta formación es bastante débil para el rey fuerte. En este caso casi la única jugada de jaque, el rey se ubica dentro de la casilla crítica de 7 y aquí finalmente lo que hay que saber que tanto la casilla E7 como la casilla E8 son dos casillas de salvación, son dos casillas delante del peón que son de salvación para el rey débil, ya que de ninguna manera podría ir a D8 porque el rey se metería en D6, casualmente haciéndole oposición, pero verdaderamente lo que hace es tomar las casillas críticas. A rey E8 avanzaría el peón y sencillamente el rey debería dejar la primera línea y la maniobra de apoyo es decisiva. Con respecto a la jugada rey F8 pasaría lo mismo, rey F6 oposición, rey E8, E7 desalojaría al rey negro por D7 y rey F7 apoyaría el peón para su coronación. Con respecto a las jugadas F8, decimos que F8 y F6 son conjugadas o casillas interrelacionadas, porque cuando el rey quiera entrar a F6, después de rey E8, el negro deberá jugar rey F8, y cuando entre a D6, el negro deberá jugar a rey D8 para hacer tablas. Por eso lo de interrelacionadas o conjugadas, ¿vale? Fijarse que si yo juego a rey F6 y quisiera aplicar la posición en diagonal, que por cierto existe posiciones en diagonal, horizontal y vertical, no me serviría porque directamente el blanco ocuparía la casilla F7 crítica o de acceso, como se puede ver en dicho ejemplo, y ganaría rápidamente. Por eso, a rey E8, el rey negro se mantiene en una casilla neutral para responder a las amenazas F6 y D6 del rey fuerte, saltando a F8 y a D8 en su momento justo, ¿vale? En este caso se deciden por D6 y rey D8, E7 jaque, queriendo controlar las casillas críticas, pero el rey se mantiene realmente, el rey negro se mantiene realmente en las casillas críticas y el blanco simplemente tiene que hacer tablas. El otro ejemplo, si rey F6, el negro en E8, como ya dijimos, salta la casilla conjugada o interrelacionada a F8 y prácticamente hace la oposición. Ya E7 jaque, rey E8, rey E6. Como último ejemplo, como últimos dos ejemplos, vamos a ver una en la cual las blancas ganan y el enunciado sería: Juan, blancas, ¿ganan? Bueno, sí, esta posición la ganan. ¿Pero por qué? Porque no hace falta calcular, porque sé el tema de las casillas críticas.
críticas. Hay muchos alumnos que en este momento tienen dudas, y esto no tendría que tener ninguna duda, y la respuesta es en 1 o 2 segundos. Si estudiamos el tema. Si no estudiamos el tema, evidentemente lo tendremos que deducir en la propia partida y nos será bastante difícil si no lo conocemos. En este caso, efectivamente, las blancas ganan con rey C2 porque el peón de D2 tiene las casillas críticas de acceso o de invasión marcadas en D4, C4 y E4, y el rey blanco llega a ellas antes que el rey negro. Como podemos ver en el ejemplo, el rey blanco conquista dichas casillas y aprovecha para hacer la maniobra del rodeo o del pasillo al peón para que el peón siga su camino, y utiliza además los tiempos de reserva, cuidado con el peón cuando se mueve, para que el rey, prácticamente con oposiciones o no, sucumba ante el rey blanco y el peón. Fijarse el tiempo de reserva, rey E7, rey C6, el rey ya llega en sexta, recordemos que el rey en sexta siempre gana, pero además ocupa la casilla crítica, ¿vale? Esta lucha de reyes hace recordar a la lucha de los zumos ahí en el tatami, en ese deporte en la cual se expulsan, se van cogiendo para tirar fuera al rey del tatami y ganar. Bueno, aquí prácticamente lo mismo. El rey espera en una oposición diagonal que no le sirve para nada, las blancas utilizan el tiempo de reserva y en este caso el rey fuerte delante del peón en sexta se prepara para hacer la maniobra del pasillo y acompañar a su peón hasta la coronación. El mismo final, ¿vale? El mismo final si jugara el negro, fijarse que las casillas críticas de dicho peón, como se puede apreciar, están muy cerca del rey negro, así que jugando las blancas juegan rey de 3, ¿vale? Las negras juegan rey de 6 y vemos que el rey débil ocupa la casilla crítica y la partida es tabla. Si se juega bien por parte de ambos, sencillamente rey E4, rey E6, oposición casualmente, D5 jaque, rey D6, rey D4, rey D7, siempre el rey aguantando en esas dos casillas que le precede al peón enemigo, rey E5, rey E7, oposición, D6 jaque, rey D7, rey D5, rey D8, y aquí tenemos las casillas conjugadas o relacionadas. Cuando el rey vaya a E6, yo iré a E8, y cuando vaya a C6, yo iré a C8. Por eso me mantengo en la casilla neutral E8. Por consiguiente, a rey E6, rey E8, D7 jaque, me mantengo en la casilla neutral, y a rey D6 tablas. ¿Vale? Espero que entonces estudien esta videoclase, muy corta por cierto, y seguiremos con los finales de peones, partidas comentadas y alguna que otra posición. Pues nada más, muchas gracias, mirarlo, estudiarlo un poco, y se aceptan críticas y o sugerencias. Buenos días y bueno, seguimos manteniendo el contacto.